Hola amigos, buenas noches. ¿Se escucha bien el audio? Por favor, ¿podrían confirmar? Sí se escucha bien. Muy bien. Elio, ¿se escucha? Sí, se escucha bien, Juan. Está ¿Ustedes me bien, escuchan? licenciado. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar un ciclo de cursos del 2025 que va a ser, vamos a tener dos modalidades los cursos. Los cursos van a ser virtuales y van a ser prácticos. La filosofía de el IPLC siempre ha sido tener cursos prácticos, eminentemente prácticos. Entonces, debido a la distancia de muchos colegas, muchos amigos que no pueden llegar hasta acá a Lima para poder realizar estos cursos, estamos optando también realizarlo en vía virtual, en este caso a través del Zoom, ¿ya? Entonces, el día de hoy justamente vamos a empezar. Esto es un curso gratuito, introductorio a todo el ciclo de seminarios y cursos que vamos a llevar a cabo. Se va a realizar este primer tema, preanalítica, que es importante para poder realizar algún tipo de exámenes de laboratorio. Ustedes saben que la preanalítica es fundamental. Usted puede tener el laboratorio más bonito, el mejor equipado, pero si no hay una buena muestra, definitivamente no van a tener buenos resultados, van a salir resultados erróneos. Y si no podemos comparar con la clínica, va a ser en desprestigio en este caso, del laboratorio. Bien, el día de hoy vamos a iniciar con esta charla a cargo del licenciado Helio Bustamante. Es una persona a quien le conozco ya bastante tiempo. Él ha trabajado y está inclusive, me comentó él que estaba escribiendo un libro respecto a todo lo que es toma de muestras. Entonces, vamos a tener una persona, un profesional altamente capacitado, con conocimientos amplios sobre lo que significa la preanalítica para un laboratorio. Helio, te voy a compartir tu pantalla, pero puedes presentarte ante nuestra audiencia para poder posteriormente pasar tus diapositivas y empezar el curso. Ok, sí, muy buenas noches. Muchas gracias, Juancito. Sí, nos conocemos hace muchísimos años. Dime, Helio, un favor, ¿podrías levantar la voz un poquito más, por favor? ¿cómo Porque no? se te escucha bien bajito. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, más o menos. Ahora sí. Me avisa si no para buscar auriculares hoy. Sí, decía que Sí, dime. sí, muchas gracias por la invitación. Sí, nos conocemos hace muchísimos años, desde que llegué al Hospital Carrión. Ya tengo 20 años en la profesión. Y sí, como te comenté, estaba en la preparación de un libro, lo que es justamente preanalítica, y, y cuando me hiciste la invitación te dije, perfecto, vamos a darle. Entonces, sin, sin más preámbulo, podemos empezar con el tema que nos compete el día de hoy, que es la importancia de la preanalítica en el laboratorio clínico. Si pudieras pasar la primera diapositiva, por favor. A ver, un momentito, vamos a compartir pantalla. A ver, sí. Igual voy avanzando con algo del tema. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha bien, Ya, pero perfecto. Básicamente, cuando uno tiene el tema de preanalítica y cuando vas a desarrollarla dentro de lo que es el laboratorio, siempre tienen de dos a tres preguntas básicas que se les pone en la cabeza al personal de laboratorio con preanalítica. Primero, es el último alimento. Segundo, está usted en ayunas. Y tercero, si ha consumido algún fármaco el día anterior. Pero lo que es preanalítica va más allá de estas tres preguntas. Justo como decía Juan, la preanalítica es la base principal del laboratorio. Si no tienes una buena preanalítica, puedes tener tus controles los mejores, los más óptimos, y tu resultado no te va a ayudar. ¿Por qué? Porque cuando se corrobora con la clínica del paciente y cuando llegue el resultado final, va a haber una distorsión, una disociación entre lo que es el procesamiento de las pruebas y lo que es la clínica del paciente.
A ver, ahí dice que la introducción dice garantizar la calidad de la información que proporciona sobre el estado de salud de una persona y para ello debe controlar todos los procedimientos desde que el clínico solicite el análisis hasta que el establecimiento del informe final. Ahí si ven algo, yo menciono la palabra clínico. ¿Por qué? Porque antiguamente se estandarizaba diciendo el médico, pero ya no podemos decir simplemente que es el médico. Todos los que estamos inmersos en el mundo del laboratorio sabemos que ahora los exámenes los pueden solicitar un obstetriz, un nutricionista, un odontólogo. Entonces, ya no podemos sesgarnos simplemente para meternos a decir el clínico, perdón, el médico, entonces tenemos que ampliar y decimos el clínico. Y es correcto porque desde que el clínico solicita la petición de los exámenes es donde la preanalítica en sí ya comienza con el arranque para poder desarrollar la buena muestra y el procesamiento. La siguiente diapositiva, Juancito, por favor. Como objetivos tenemos establecer la metodología para garantizar la obtención de especímenes de calidad analítica, identificar y minimizar la viabilidad en la fase preanalítica en reproducción de la calidad del proceso y garantizar la confiabilidad de los resultados de los análisis clínicos que se realizan. Establecer las consideraciones que se deben tener en cuenta en extraer muestras de fluidos corporales considerados de riesgo para mantener la bioseguridad del personal de laboratorio como de los pacientes atendidos. Sí, si bien es cierto, la metodología que se va a utilizar tiene que ser en función de las muestras que nosotros vamos a tomar. Aquí dentro de los objetivos es principal el buen manejo del paciente, la buena toma de muestra, para poder llevarlo al área clínica, donde a la hora del proceso van a poder obtener un resultado acorde a lo que es los primeros parámetros en función de la preanálisis. La siguiente, Juancito, por favor. Variabilidad analítica. Dentro de la variabilidad tenemos la variabilidad biológica, pero ese tema lo vamos a dejar un poquito al margen. Vamos a centrarnos simplemente en lo que es el tema de la variabilidad analítica. La variabilidad analítica, como ven ustedes en el cuadro, hay tres: preanalítica, analítica y postanalítica. Comenzamos por el final, lo que es la postanalítica. La postanalítica es cuando ya la muestra ha sido procesada y tenemos el resultado final que llega al clínico solicitante, ¿sí? La analítica es cuando la muestra llega al área de proceso y donde con todos los controles van a poder procesar la muestra en sí y obtener el resultado. Lo que nos importa y lo que es fundamental dentro del laboratorio de la columna vertebral es lo que es la preanalítica. Porque siempre insisto cuando veo un laboratorio en que la preanalítica es lo principal. Porque si tú no tienes una buena muestra, no vas a poder procesar bien y no vas a poder obtener un buen resultado. ¿Sí? Y la variabilidad empieza desde que el clínico solicita la muestra, desde que el paciente llega al lugar del laboratorio, la persona que lo recepciona, desde que pasa al tomador, desde que éste, con todas las variables y preguntas que le hace, van a poder llegar al resultado. Aquí en lo que es preanalítica, anteriormente era el técnico de laboratorio que se encargaba de la muestra de sangre, pero ahora no sé, ha aparecido una nueva subespecie, digamos, que es el de la flebotomía. El personal que hace flebotomía se dedica exclusivamente a extraer las muestras, ¿sí? Pero a veces no han sido inducidos correctamente en lo que es el previo a la extracción de muestras, porque si nos limitamos simplemente a extraer la muestra, no vamos a poder corroborar un buen resultado, ¿sí? Porque no solamente se trata de al paciente tomarle la muestra, sino que hay que brindarle ciertas condiciones para que estas muestras sean las más óptimas para poder llegar al área de proceso. La siguiente, Juancito, por favor. Dentro de los factores fisiológicos, tenemos uno que es la edad, el sexo, el embarazo, ciclos biológicos, altura y el estilo de vida. Sí, pues en cuanto a la edad, cuando nosotros vamos a tomar una muestra y a la hora de que va a pasar al área de procesamiento, hay muestras en las cuales pueden inducir a que el resultado no es el correcto. Un ejemplo, cuando ustedes tienen una muestra para lo que es una fosfatasa alcalina, el valor de la fosfatasa alcalina puede estar volando, ¿sí? Y cuando llega al reporte del clínico, él va a decir que el resultado no es correcto, que la muestra no se tomó adecuadamente, pero ahí viene el factor de la edad.
Si esa fosfatasa alcalina ha sido tomada en un niño o en un puber, que está entre los 14 y 15 años, la fosfatasa alcalina está relacionada a la formación ósea. Entonces, ese resultado sí es correcto. Nuestra muestra ha sido tomada correctamente. No ha habido ninguna alteración. Lo mismo puede pasar con el sexo, también en el embarazo, los ciclos biológicos. En el caso de los ciclos biológicos, ahí básicamente estamos tratando con los temas de hormonas, en el FSH, LH, en cuanto el clínico solicita que esta prueba sea tomada entre el primer, segundo hasta el tercer día de la menstruación. Es muy importante preguntarle eso al paciente, si él, en la orden está indicada dentro del primero, segundo o tercer día del periodo menstrual, porque a veces los pacientes van, se toman la muestra y si no hicimos esa pregunta, puede cuando llegue el resultado al clínico solicitante puede que no le corrobore con su clínica presuntiva. Entonces va a regresar al laboratorio, te va a hacer la consulta y si tú no le hiciste la pregunta correcta, entonces ahí va a haber un problema. ¿Por qué? Porque va a decir que la forma en que tú has trabajado no es la correcta y eso no es el hecho. Simplemente hay que tener las condiciones previas y claras en las cuales se tiene que consultar al paciente. El tema de la altura también es muy importante. No sé si a algunos les ha pasado cuando han tomado muestra en provincia, en lugares altos, cuando haces la toma de muestra con vacío, como que tiende a demorar, ¿sí? Como que no llenas el tubo y el tubo no se llena completamente. Es por el proceso de la oxigenación en el tubo, entonces no se va a poder, no se va a llenar en la forma adecuada en que tú solicitas. Sí, y el estilo de vida también, ahí puede ser el, las condiciones que presenta cada paciente, ¿no? El alcohol, el consumo del tabaco, la misma vida sedentaria. Entonces, todos estos factores influyen en los que son los factores fisiológicos del paciente. La siguiente, Juancito, por favor. Otra parte muy importante son los factores que influyen en la toma de muestra, justo como les dije al principio, ¿no? Básicamente, cuando decimos preanalítica, a veces nos preocupamos simplemente en lo que es el ayuno. Sí, pero no solamente es el ayuno. Al paciente se le debe indicar, hay ciertas pruebas que te van a pedir un ayuno, hay ciertas pruebas que no te van a pedir ayuno. La glucosa sabemos que te pide un ayuno básicamente de 8 horas. El perfil lipídico estaba considerado dentro de las 12 a 14 horas de ayuno, pero en el último estudio que se hizo en el año 2016, que se hizo en la Comunidad Europea, se determinó haciendo controles con colesterol, triglicéridos, HDL, que el ayuno no variaba. Entonces, en la Comunidad Europea determinaron que el perfil lipídico puede ser tomado sin un ayuno estricto de 12 a 14 horas, porque ya no es una condición preanalítica estandarizada. Y ustedes dirán, ¿y aquí en Perú no se utiliza todavía? Este estudio no se realizó en Perú, pero en el año 2021 se replicó un estudio idéntico en la ciudad de La Plata, en Argentina, porque los estudios que hicieron la Comunidad Europea, ahí varían el tipo de alimentación, que no es la misma que podemos tener aquí en América. Entonces, en Argentina, al replicar el estudio, se utilizó casi una comida parecida a la que utilizamos en toda la comunidad de Sudamérica, y cuando se replicaron los temas, se hicieron con los mismos parámetros que se hicieron en el 2016 en Europa, y se llegó a la conclusión de que el perfil lipídico no alteraba la muestra en cuanto a si el ayuno sea de 12 a 14 horas, pues el ayuno podría ser mínimo. Pero ese estudio aún no se ha hecho efectivo, entonces por eso que los laboratorios seguimos manteniendo que el tiempo de ayuno para el perfil lipídico es de 12 a 14 horas. Todavía no está estandarizado dentro de un manual las nuevas disposiciones que se hicieron tanto en el 2016 como en el 2021. Aquí también hay que tener cuidado con el tiempo de aplicación del torniquete. Cuando se toma una muestra de sangre, sabemos que una vez que ya entra en contacto la sangre con la aguja y el tubo se está llenando, hay que retirar el torniquete, porque podemos hacer que por el tiempo muy prolongado del torniquete, podemos ocasionar una hemólisis, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero estoy dando los factores en los cuales pueden influir a que la toma de muestra no sea la adecuada. Igual pacientes con ceros terapéuticos. Los que hemos tenido la oportunidad de tomar a pacientes hospitalizados, sabemos que al llegar puede tener en un brazo una vía en la cual están pasando suero. Se sabe que de esa vía no se debe de tomar muestras. Por más que nos digan que van a purgar la muestra, lo ideal es no tomen muestras de ese lado. Vayan al otro lado, al otro brazo, y si el otro brazo es imposible, hay que realizar en las vías inferiores, pie, tobillo, pero no tratar de tomar la muestra en los lugares donde está pasando el suero terapéutico.
El ejercicio intenso también puede alterar el resultado, porque hay pruebas en las cuales se requiere que el paciente esté en un reposo absoluto. Un ejemplo, el CPK. El CPK, no sé si ustedes cuando ven a los futbolistas ven que están teniendo una especie de controles que les ponen, pero eso es porque a ellos sí les necesita saber qué tanta CPK han consumido o han gastado durante el ejercicio, pero a los pacientes normales no. Por eso que se les pide a los pacientes que si han tenido un ejercicio, debe reposar unos 20 minutos, 30 minutos hasta esperar que baje. ¿Para qué? Para evitar que ese ejercicio excesivo pueda influir en la muestra. Uno de los casos que yo sí me lo pude percibir, ¿sí? Y hice un paralelo con varios pacientes, fue en el caso del hemograma. El hemograma, si bien es cierto, no tiene ninguna prescripción en los cuales no necesita que estés en ayuna o no, pero si el paciente viene de una actividad intensa, o viene de un problema estresante, o viene con alguna actividad coadyuvante, entonces puede ser que a la hora que le tomes la muestra del hemograma, no hay problema, pero cuando lo procesan, puede existir una leucocitosis. Y cuando haces la revisión en la fórmula, ves de que no hay nada que está alterado. ¿Pero por qué hubo la leucocitosis? Porque el paciente tal vez tuvo algunos de estos estímulos externos que le hicieron que aumente la cantidad de leucocitos. Entonces, por eso, ante toda situación de toma de muestra, lo ideal es que el paciente entre en un estado de reposo de 10 minutos como mínimo para que se pueda estabilizar. Y los anticoagulantes también. Si el paciente está con una terapia anticoagulante, estamos hablando de los pacientes cardiovasculares, entonces preguntarle si su médico le ha indicado que la muestra sea tomada con el anticoagulante el día que la ha tomado y las dosis adecuadas, o si le ha dicho que debe ser retirado el anticoagulante por un par de días, ¿no? Siempre es importante preguntar eso. ¿Por qué? Porque puede alterar el resultado de la toma de muestra. Siguiente, por favor. Acá lo que les quería decir, factores en las determinaciones analíticas. Les dije que puede suceder una hemólisis por el tiempo prolongado del torniquete, ¿sí? A veces puede producirse por eso, o puede producirse cuando introducimos la aguja o se toma la muestra y la capacidad del tubo, porque el tubo tiene una marca delimitada hasta donde debe ser llenada, no llena la capacidad suficiente. Si el tubo tiene la marca, tiene, por ejemplo, una marca negra, y ustedes no llegan ni a la mitad, pero insisten ahí en querer tomar la muestra, pueden ocasionar un hemólisis. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Retira la aguja, ya se retiró el torniquete y destapa el tubo. ¿Por qué? Porque el tubo está al vacío y lo que estás haciendo, eso tiene mucha oxigenación. Al destapar el tubo vas a liberar la presión que tiene. Entonces al liberar, déjalo expuesto ahí hasta que coagule y por lo general no se ocasiona hemólisis. Pero si sucediera, vas a tener que decirle al paciente que se repita la muestra. Pero ya cuando uno tiene años en toma de muestras, sabes, cada uno de nosotros sabe cuando estás tomando la muestra, que esa muestra se te puede hemolisar o no. Eso sí, les doy por certeza de que sí sucede. El caso de la lipemia es cuando hay pacientes que, me ha sucedido también que le tomas la muestra y el paciente está en ayunas, que cumple todas las condiciones necesarias, pero tiene el suero lipémico. En este caso, lo que se hace es procesan la muestra, puede hacer que el área la rechace o no. Le tienes que decir al paciente que regrese en 1 o 2 días para la siguiente muestra. Si pasado ese tiempo el paciente regresa y observan las mismas condiciones en el tubo, es porque el paciente produce altas cantidades de triglicéridos. Entonces, no puedes hacerle ningún rechazo. Por eso siempre es importante preguntarle al paciente por qué le indican la prueba, cuál es el medicamento que está consumiendo, cuál es el diagnóstico que tiene. ¿Sí? En cuanto a toda esa información, tú vas a poder corroborarlo y vas a decir, ah, entonces si el paciente, si su muestra está lipémica es porque sí, sí es una muestra real, no es que el paciente no ha hecho el ayuno o las condiciones que se le indicaron. Igual los anticuerpos heterófilos y también con el tema de los fármacos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Aquí vemos algo. Etapas de la fase preanalítica. Como les estaba explicando en momentos anteriores, no solamente nos basamos en 3 preguntas, sino que la etapa preanalítica tiene sus fases, tiene sus momentos. La primera es la solicitud de análisis por parte del clínico. Tiene que ser una solicitud que esté totalmente legible. Lo ideal es que se manejen los formatos preestablecidos.
porque a veces, seamos sinceros, la letra no es la adecuada, no es la correcta, y nosotros, como profesionales de salud, no estamos para inventar, o perdón, no estamos para tratar de interpretar lo que creemos que dice. Tiene que ser totalmente claro lo que esté ahí escrito. ¿Por qué? Porque si nosotros a veces pensamos lo que suponemos que dice y le hacemos una solicitud, le aceptamos la solicitud y en vez de poner una, viene el paciente con orden que dice hemoglobina, pero tú le preguntas qué tipo de hemoglobina quiere. Pues, la hemoglobina para ver anemia, para ver hemoglobina glicosilada de beta. No, simplemente me dijeron hemoglobina. Pero ¿qué hago en ese caso si no sé? Tiene dos opciones. Si el paciente insiste, los laboratorios deberían manejar unos formatos en los cuales el paciente autoriza, bajo su puño y letra, qué examen es el que va a solicitar. Por más que te digan la orden de hemoglobina, pero como no está detallado qué tipo de hemoglobina es, que él escriba la hemoglobina que crea conveniente. Tú le indicas las dos partes. Una es hemoglobina para ver anemia, la otra es para ver el hemoglobina glicosilada para descartar el tema del glucosa. Que él escriba los detalles y lo firme. No es por el tema de que uno se quiera lavar las manos, sino es un sustento para que el paciente sepa qué es la prueba que está solicitando, porque en la solicitud del clínico no entendemos lo que está diciendo. La preparación del paciente es, una vez que el paciente ya llegó a nuestra área de toma de muestra, hay que explicarle en sí lo que le vamos a realizar, que es una prueba de toma de muestra, que se le va, el procedimiento que se le va a hacer, la toma de muestra, introducir la aguja y todo lo demás. Eso de que el paciente te dice no me va a doler, es un procedimiento invasivo. Estás introduciendo una aguja en un cuerpo y te va a doler. Ahora, la capacidad que tiene cada paciente en manejar el umbral del dolor y la experiencia que tenga el tomador en que este umbral del dolor sea el menor posible, va a hacer en que el paciente no le duela. Pero de que va a haber un ligero dolor, no le puedes mentir y decir que no, pues no. Tú tienes que decir la verdad que va a sentir un pequeño piquete, pero vas a tratar de que sea lo mínimo posible. Explicarle al paciente para que pueda estar tranquilo. Y lo que tiene que haber siempre es transmitirle confianza al paciente para que sepa que lo que tú estás haciendo es lo correcto. ¿Verdad? Siempre el personal de toma de muestra es quien tiene que tener el control en la toma de muestra. Vas a encontrar pacientes que te van a decir, a mí me toman a la primera, la escuchas y le dices, yo soy la persona que va a tomarle la muestra, así que permítame y le explicas en qué consiste. Cuando el paciente ve que tú tienes la solvencia y que le explicas, se va a dejar, no te va a hacer ningún lío. Pero si el paciente está nervioso y tú te pones nervioso, tenlo por seguro de que así le tomes una buena muestra, siempre se va a quejar. Hay que identificar la muestra, como te dije en la orden, hay que ver qué tipo de prueba es la que se va a realizar. ¿Sí? Tener bien presente qué examen se va a realizar para que puedas seleccionar el tubo adecuado para poder obtener tu muestra. La extracción de las muestras, sí, es ya sea la muestra que vas a hacer al vacío, por lo general que es la que se usa, o puede ser la muestra utilizar el sistema de aguja libre, o con jeringa, o con alita mariposa. Esto va a depender de la calidad de la vena que pueda tener el paciente. Y ojo, hay que tratar de que las tomas de muestra sean en la primera. No importa que te demores el tiempo en revisar, es mejor que te demores en revisar, a que por hacerlo rápido le puedas hacer uno o dos piquetes al paciente. En cuanto al transporte de muestras, las muestras deben de ser transportadas al área. Se supone que cada laboratorio tiene su área de toma de muestras y su área de clasificación de muestras, separación de muestras, el nombre que quiera darle el laboratorio, pero donde van a llegar las muestras. Y tienen que ser transportadas siguiendo la cadena de custodia. Llevarlo con la cadena de frío, con un documento que también se debe de preparar, en el cual debe de indicar la cantidad de tubos, ¿sí? Y el tipo de muestras que está llevando o también los frascos que estás llevando. ¿Sí? Todo tiene que ser señalizado, pues, todo tiene que haber un protocolo documentado. No es que se lleven simplemente así, tiene que haber formulario para tal y cual procedimiento que tú estás haciendo en el laboratorio. La recepción la va a hacer la persona que trabaja o que se encarga del área de clasificación y separación, que va a recepcionar las muestras. El documento que tú le llevas tiene que firmarlo y devolverlo para que tú puedas tener un control
en cuanto a todas las muestras que está llevando y la persona que está recibiendo. Y esa persona se va a encargar a su vez de lo que es preparar y distribuir las muestras. Aquí entra a tallar lo que es la centrifugación. Hay que tener los tiempos y las revoluciones por minuto de cada tipo de muestra. Se va a encargar de hacer la distribución de forma interna, porque cada laboratorio tiene sus áreas, microbiología, hematología, bioquímica, inmunología, qué sé yo. Y aparte de la distribución de las muestras a laboratorios externos, porque hay pruebas en las cuales los laboratorios no procesan y las derivan a otros lugares. Estamos hablando de pruebas un poco especiales, ¿no? Un galactomanano, micropesaje, esas pruebas que a veces se toman y se tienen que derivar a laboratorios terceros de referencia. Siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar en sí a lo que es la toma de muestras de especímenes biológicos. En este cuadro que ustedes están viendo son las medidas de bioseguridad del personal de toma de muestras. Durante la época del COVID estuvimos tal cual, está así en el cuadrito, así tenía que estar el personal. Es la forma en que debe estar el personal. A veces a algunos se nos dificulta que no puedo usar las gafas porque me empañan, pero lo ideal es que siempre tenemos que estar protegidos por el bien de nosotros y por el bien del paciente. Usando la bata, los guantes, los lentes, el gorrito, las mascarillas. Es por su protección. Siempre que tomen muestra, acostúmbense a hacerlo con guantes. Y los guantes es para que cubran los 10 dedos. No hacer que el dedo que yo tacto, el índice, he visto muchas veces, rompen esa parte del guante. Dicen que para poder sentir bien. Pero entonces, ¿para qué te sirve si no te estás protegiendo? Tienes que usar el guante en los 10 deditos y aprender a sentir las venas y las arterias con los dedos. Nuestros dedos son los que los vamos a condicionar para que puedan sentir y palpar, ya sea venas y arterias. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí como ven, este es un cochecito clásico con todos los materiales que debe haber siempre para sus tomas de muestras. La separación de los tubos por colores. Eh, por lo general hay que tener una riñonera en la cual debe haber, para poder colocar los tubos, para colocar la aguja. Antes de tomar la muestra, enseñarle al paciente que la aguja no está vencida, que vas a romper la aguja, explicarle y detallarle todo al paciente. Ustedes ven que hay tubos amarillos, lilas, celestes y rojos. El rojo a veces no se usa mucho, pero sí tiene su razón de ser. A veces puede hacer de que tengan una prueba, un fenómeno LE. Por lo general, los laboratorios tienen que manejar para la prueba de fenómeno LE un vial con las dos perlitas. Pero por el tema de costos, seamos sinceros, por el tema de costos y por el tema de que a veces no es tan común esta prueba, entonces muchos laboratorios no tienen ese material, pero lo podemos adaptar y reemplazar por otro tipo de tubo. Con un tubo de vidrio, pueden utilizar el tubo rojo que ven allí, ahí toman la muestra al vacío, y en un tubo de vidrio pueden colocar un clip, esos clips que son para las hojas, un clip, lo colocan dentro del tubo, y la muestra que está en el tubo rojo la vacían al tubo de vidrio con el clip y la tapa del tubo rojo la colocan al tubo de vidrio. Y aquí sí, esta es la única vez en que el tubo debe ser homogenizado de forma vigorosa por 15 minutos. No paren de mover el tubo. De arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, durante 15 minutos homogenicen. ¿Sí? Si hay otra cosa que hacer, que esperen. Los 15 minutos tienen que homogenizarlo de forma vigorosa para que puedan hacer la eclosión, romper eso y hacer un análisis globular y puedan obtener la muestra para lo que es el fenómeno L. Es la única prueba que te va a pedir que homogenices de forma vigorosa durante 15 minutos. La siguiente, por favor. Sí, lo que no nos vamos a cansar de repetir y que para algunos a veces es un tema engorroso y que siempre, ¿para qué? Tienes que hacer lavado de manos. Si no tienes el caño, el lavado de manos con el gel. Tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque las superficies pueden estar contaminadas. Puede venir un paciente y te deja una muestra de orina que aparentemente es inofensiva, pero si esa muestra de orina es de un paciente que tiene BLI, entonces saben que es contagioso. Entonces hay que tener cuidado y siempre, siempre lavarse las manos. Ah, y Silvana López Rivera, ¿qué prueba? Disculpa, sí.
La única prueba de laboratorio que se necesita que se homogeneice vigorosamente por 15 minutos es el fenómeno LE o células LE. Esa es la única prueba que te va a pedir que el tubo sí tiene que ser homogeneizado de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo durante 15 minutos. ¿Sí? La que sigue, Juancito, por favor. Gracias. Toma de muestra en especímenes biológicos. Eso es muy importante. No reencapuchar las agujas, por favor. Si se toma en el sistema de Vacutainer, lo ideal es que utilicen el holter o el capuchón, que es de expulsión automática, en el cual aprietan el botón y la aguja sale disparada dentro del contenedor. Hay otras agujas que vienen con una tapa de protección, ¿sí? Una vez que tomas la muestra de sangre, con el dedo pulgar puedes hacer que esa tapa cubra la aguja y utiliza tu holder automático y la expulsas. Si no tienes holder automático o capuchón automático, el clásico, lo colocas dentro del contenedor y giras el capuchón para que la aguja pueda ser expulsada. Los capuchones no necesariamente tienen que ser cambiados con cada paciente. Verifica de que no quede ningún rastro de sangre, tratar de limpiarlo al final del turno para que al día siguiente o el otro personal pueda utilizarlo. Ahora, si utilizan jeringas, hay que tener mucho cuidado. Por eso les dije la riñonera. Si van a usar jeringas, el capuchón de la aguja que han retirado, déjenlo en la riñonera y tratar de, con la jeringa, poder ubicar al capuchón, introducirlo para que después puedan desenroscarlo, o si no, tener una botella aparte para lo que es toma de muestras con jeringas, porque estos contenedores rojos por lo general solo deben ir material punzocortante, agujas, bisturí, pero si ustedes manejan, hay unas botellas que te dan las empresas de residuos, que son unos dispensadores más grandes, entonces ahí pueden introducir directamente su jeringa con su aguja, ya colocar el capuchón para que puedan ellos llevárselo. Si usan aguja libre, sí puede ser allí también. Si usan alita mariposa, también el contenedor rojo. O también hay unos contenedores de caja, ¿no? Que también se pueden utilizar. Pero ahora hay unos capuchones que son de retracción automática. Acá en Perú no he visto que lo usen todavía. Si lo usan, serán algunos laboratorios. ¿A qué me refiero con retracción automática? Que cuando terminas de tomar la muestra, en vez de que aprietes el botón para expulsar la aguja, aprietas el botón y la aguja se contrae. Entonces, en vez de que se vaya hacia afuera, la aguja se retrae y va hacia adentro. Pero ese capuchón sí tiene que ser eliminado. O sea, vamos a decir de que cada paciente es un capuchón con una aguja. Básicamente, este tipo de capuchones y de agujas los están utilizando, o se deberían utilizar para las tomas de muestra a domicilio. Es más, es más fácil y práctico. En tu laboratorio se puede utilizar el clásico, pero si van a hacer a domicilios, sería genial que se puedan utilizar estos capuchones retractables, como les digo, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo y ahí les puedo ir ayudando con sus preguntas y dando las respuestas. Ahora vamos en sí al procedimiento de la toma de muestra. Dice técnica de extracción de sangre venosa. Podemos utilizar las tres áreas, las tres zonas, perdón, la zona de los brazos y las zonas inferiores, que son la pierna y la entrepierna. Siempre en el brazo vamos a ubicarnos en la parte media del brazo, esa se llama la vena mediana, ¿sí? La vena mediana es la vena más gruesa, la que siempre se palpa. Diferencias entre venas y arterias. Las venas se palpan, la arteria se siente, ¿sí? La vena cuando ustedes la ponen el dedo índice, sí, para la prueba de célula L, este, las venas, como les digo, se palpa y la arteria late, ¿sí? Esa es la diferencia. La arteria se va a sentir. El dedo índice se va a utilizar para poder sentir las venas. Y cuando ustedes ven el brazo, en medio la vena gruesita, esa es la mediana. Cuando les toque, les explico ahora la arteria,
ahí les voy a decir qué dedo debe utilizarse para poder sentir el latido. De la vena, sitúense en el brazo, su vena de en medio, la gruesita que les digo es la mediana, y hacia el lado externo es la cefálica, o sea, hacia el lado de afuera, y hacia el lado interno es la basílica. ¿Sí? Cuando ustedes tomen muestra, traten de ubicar siempre la vena mediana o la mediana cefálica. Si van a utilizar la basílica, les aconsejo que para que usen la basílica tengan mucho cuidado, porque por ahí la basílica pasa nervios, tendones, y una mala manipulación puede ocasionar no solo una flebitis, sino una tendinitis y una complicación un poco más severa. ¿Sí? Así que si van a utilizar la basílica, pueden usarla, pero te aconsejo que aquellos que tengan un poco más de experiencia. ¿Sí? Lo ideal es que tomen la mediana o la mediana cefálica. Pues la mediana la que es en medio y la cefálica la que está del medio hacia afuera. Así que del medio hacia afuera cefálica, del medio hacia adentro basílica. ¿Sí? En la mano pueden utilizar las venas de la palma, las venas de la palma de la mano, y ahí también hay que tener muchísimo cuidado con las venitas. Ligar y utilizar una aguja súper delgada. Pueden utilizar una de 21 hasta una de 22. No usen, por favor, he visto casos donde de la mano toman muestras con Vacutainer. No tomen muestras con Vacutainer. No se trata de mi, no se trata de que yo termine rápido. ¿Sí? Si el paciente tiene que esperar, los pacientes además tienen que esperar que esperen. No porque yo quiero terminar rápido, quiero hacer más pacientes o quiero terminar mi turno, voy a hacerlo más práctico. Lo más práctico es el Vacutainer, sí. Pero recuerden que las venas de las manos son más sensibles y más frágiles. Introducir el Vacutainer pueden ocasionar hematomas. Hay que tener mucho cuidado. Vacutainer para el brazo. Para las manos pueden utilizar la alita, pueden utilizar la aguja libre, pueden utilizar la jeringa, qué sé yo, pero no traten de usar Vacutainer. ¿Sí? Hay algunos que agarran la aguja del Vacutainer y la desarman y también pueden tomar directamente. Si tienes experiencia y tienes práctica, puedes hacerlo. Si no tienes mucha práctica, te aconsejo de que no. Si vas a tomar con una aguja en la mano, trata de utilizar la aguja libre. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en contacto el bisel toca contacto con la vena, automáticamente vas a ver que el capuchón está saliendo la sangre. Y si sale, entonces es más fácil para que tomes tu muestra. Pero si no usas la aguja libre y vas a utilizar la aguja del Vacutainer que la has desarmado, entonces vas a entrar en vena y no vas a ver si la sangre está retornando o no. Entonces puede ser de que le ocasiones más lesión al paciente por utilizar ese sistema. ¿Sí? Y en el pie tenemos la vena dorsal del pie, ¿sí? O la vena safena que le llamamos. Esa vena se puede utilizar también. Siguiente, por favor. Sí, ahorita vamos a llegar al tema arterial, no te preocupes, sí te voy a explicar lo que es la arterial. Sí. Técnica de extracción de sangre, ahí vemos la primera técnica que es el tubo al vacío, justo lo que les estoy explicando. Ahí tenemos tres tipos de holder o capuchón. La ligadura, ¿sí? Si tienen ligadura y unas ligaduras de tela elasticada, también es práctica. No utilicen las ligaduras algunas que tienen, parecen unas venitas, ¿no? Unas medias amarillas. Esas son de goma y tienden a hacer algo gelatinosas después. Traten de utilizar o esas ligaduras que está ahí en la diapositiva o las de telas elasticadas. Sí, esas son las más prácticas. No usen, por favor, guantes. Los guantes no sirven para ligar. Los guantes sirven para que se los coloquen en la mano y tomen la muestra. No utilicen guantes. ¿Por qué? Porque la compresión del guante a comparación de la compresión de la ligadura es distinta. El guante aprieta más. ¿Y qué van a ocasionar? Primero, que el brazo del paciente se ponga rojo. Segunda, es un hematoma de hecho. Tercero, van a ocasionar que la muestra pueda hemolizarse, porque el guante, mientras más presión tiene, más hemólisis puede ocasionar en la muestra. Hay que tener cuidado. Traten de utilizar la ligadura. No usen guantes. ¿Sí?
Y ahí ven la variedad de los tubos, ¿no? Tienen el tubo negro, el primero que se usa para BCG. Ese no es el orden, lo estoy diciendo el orden que está en la diapositiva. El tubo negro, el tubo lila, que es para hemograma, el tubo rojo, amarillo, verde, y el otro tubo lila. Puede ser que un tubo lila sea K2 o el otro tubo lila sea K3. ¿Qué significa K2? Dipotásico y K3 es tripotásico. Recuerden que el tubo lila tiene EDTA, ácido etilendiamino tetracético, y el EDTA del tubo lila es un EDTA liofilizado, entonces no lo van a ver, está adherido a las paredes del tubo. Pero cuando ustedes homogeneizan la muestra, ahí va a entrar en contacto el EDTA con la muestra para que no se pueda coagular la muestra y pueda ser viable para lo que es el hemograma. El tubo rojo no tiene gel, pero tiene adherido a las paredes un activador de coágulo. El tubo rojo, el tubo amarillo, sí se homogenizan, porque el activador de coágulo debe entrar en contacto con la sangre para que se homogenice. No es que yo tomo mi muestra y los tubos secos que se llaman, se homogenizan. Solo podría mencionar ya. El tubo verde que ven ahí es heparina de litio, que es el heparina que se usa para en sí para bioquímica, pero se puede llamar una bioquímica que se utiliza en emergencia, ¿no? Aquellos que están de guardia, para no esperar a que la muestra a veces se coagule, entonces utilizan el tubo lila para esa prueba. Sí, el otro tubo lila, como les digo, ya les digo que el primero puede ser un K2 o el tercero puede ser un K3. No va a alterar mucho el orden en cuanto al hemograma, pero básicamente ahora se está usando lo que es el K3, tripotásico. Siguiente muestra, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. La extracción que ven ahí, están viendo la técnica de aguja libre y la técnica de alita mariposa. ¿Sí? Todas las tomas son casi las mismas. Colocar la ligadura, 4 centímetros o 4 dedos por encima de la vena, y la técnica de aguja libre es colocar la aguja y el tubo. Esta técnica de aguja libre básicamente es cuando la vena, o la maldita mariposa es cuando la vena es un poco complicada, ¿no? Y por lo general es que si tienes que tomar solo un tubo lila y un tubo amarillo, pues si tienes más tubos se te va a complicar un poco a la hora de distribuir las muestras. Por eso ahí puedes utilizar la técnica de la alita mariposa. Siguiente, por favor. Ahí está la técnica de jeringa. Igual, una vez localizada la vena, esa es una vena mediana. Una vez localizada la vena, 4 dedos por encima, colocar la ligadura. Ahí, una vez que colocas, por lo general esas agujas, esas jeringas vienen con aguja de 21. Traten de buscar la aguja de 21 por 1, porque la aguja de 21 por 1 es un poco más pequeña, la de 21 por 1 y medio. La de 21 por 1 y medio tiene el cuerpo más grande y eso asusta al paciente. Entonces traten de utilizar la aguja de 21 por 1, cuerpo más pequeño. Y antes de tomar la muestra, eh, la aguja, el émbolo con el cuerpo, tratar de jalarlo unas 2 veces. ¿Para qué? Para que no esté dura y a la hora de que cuando vayas a aspirar la muestra de sangre no tengas complicaciones. Entonces, colocas la aguja, antes de colocar la aguja, jalas un poquito el émbolo, unas 2 o 3 veces, colocas la aguja y procedes a la toma de muestra. Una vez que ya estés en contacto la sangre con la jeringa, retirar el torniquete, igual en el vacío. Una vez que ya comienza a llenar el vacío, retirar el torniquete. ¿Sí? Siempre retirar el torniquete para no ocasionar daño al paciente, ni que las muestras no se embolicen. Siguiente, por favor. Ahí está la extracción de sangre en capilar. Ahí tienen las dos formas. Capilar en el talón. Ahorita hablamos del hemocultivo. Sí, sí. No se preocupen. Ahorita les voy a responder a su pregunta. Técnica de extracción de sangre tenemos el capilar, ya sea del talón o del dedo. El talón, ustedes saben por lo general que se utilizan en los neonatos. ¿Sí? Pues el neonato, el médico siempre te van a solicitar a los recién nacidos, ahí el caso de la bilirrubina siempre va a estar alterado, no se preocupen porque siempre va a volar la bilirrubina, y a ellos, si tienes experiencia, le puedes tomar directamente con tu aguja libre o jeringa, pero también a veces es más recomendable tomarle del talón, especialmente en las pruebas del criobado. La prueba del criobado es la prueba que se toma la prueba del tamizaje neonatal que le llaman, ¿no? Pero el nombre es criobado. Criobado hay criobado básico y criobado ampliado.
Ustedes utilizan las tarjetitas en las cuales tienen determinadas cantidades de círculos. El que tiene menos círculos es el básico y el que tiene más círculos es el ampliado. Es criobado neonatal. Acá le llamamos tamizaje neonatal, pero el nombre es criobado neonatal. Y la otra técnica que ven es en el dedo. Eh, ya saben que para tomar muestra en capilar de dedo, limpiar la zona con alcohol, dejar que el alcohol se evapore, pinchar la zona. Si tuvieran si tuvieran las lancetas, hay unas lancetas automáticas que no ocasionan ningún tipo de dolor. Colocan la lanceta en el dedo, presionas el botón y la sangre, y les diré que sale mayor sangre y tienes una mejor muestra que cuando tienes la lanceta clásica o una aguja, que eso duele más. Y ya saben que la primera gota se debe descartar, no se debe llenar la primera gota en el capilar. ¿Por qué? Porque en esa primera gota no solo hay sangre, sino hay líquido intersticial. Este líquido lo que ocasiona es que nuestra muestra no va a ser la adecuada. Si vas a hacer un hematocrito, te va a salir un resultado distinto porque tiene más cantidad de líquido, que tiene sales, a que tenga más cantidad de sangre, que es lo que nosotros queremos, sangre. Entonces, la primera gota la descartas y a partir de la segunda gota comienzas a recolectar tu capilar. Los capilares son de dos zonas, de dos formas. El capilar el capilar rojo y el capilar azul. El capilar rojo tiene heparina y el capilar azul no tiene heparina. ¿Sí? Siguiente, por favor. No se asusten si a veces cuando tienen un paciente pueden tener algún tipo de accidentes. A mí me ha pasado un paciente que ni bien estaba colocando la aguja para hacer la toma nuestra vacía, el paciente hizo un corto y comenzó a convulsionar. Yo estaba solo, tuve que retirarle todo y prestarle los primeros auxilios, ¿no? Pueden tener desvanecimientos, convulsiones, hay hematomas, fracciones al si hay desvanecimiento, lo que tienen que hacer es retiren la aguja, lo colocan allí, si es que no han tomado la muestra, si ya tomado la muestra, igual lo retiran, colocan ahí, la cabeza del paciente hacia abajo, que el paciente abra las piernas, la cabeza hacia abajo, para que se pueda oxigenar. Y ahí lo van a mantener ustedes así, y y tienen que verificarlo, porque si la pones la cabeza así, se puede caer, ¿no? Ponen la cabeza hacia abajo para que el paciente se hiperventile. Si convulsiona, déjenlo convulsionar, ¿sí? Despejarle las vías aéreas, nada más. Y que el paciente convulsione, tratar de que su cabeza no se golpee contra el piso. Si es varón, aflojarle la correa. Hematomas, bueno, ese es básicamente producto de la mala técnica en toma de muestra, ¿no? Un hematoma se van a suceder por dos cosas, o porque la toma de muestra fue mala, o porque el paciente post toma de muestra no hizo caso. Eso de que el paciente después de la toma de muestra colocarle el apósito y después la cinta adhesiva. Lo ideal es que se le coloque el apósito y que el brazo lo ponga por encima de la cabeza, unos 5 minutos, es lo ideal. Pero por la práctica y por el tiempo que tenemos aquí, entonces a veces no hacemos eso, simplemente le decimos, se le coloca el algodón en la cinta, mantenga su brazo doblado por 10 minutos. Y el paciente tiene que mantener el brazo doblado por 10 minutos. A veces el paciente no hace caso y se van y manejan su auto. Esa operación de que están girando el timón de izquierda a derecha, y si le has tomado muestra, entonces puede ocasionarle un hematoma al paciente. Por eso, no debe de hacer ningún movimiento, no debe de barrer. Si va a teclear, que espere unos 30 o 40 minutos, porque el teclear, si tú le has tomado muestra recién, le va a ocasionar un hematoma. ¿Sí? Decirle al paciente todo lo que puede suceder si no hace reposo post toma de muestra. Y porque el paciente después que tiene el hematoma va a venir y te va a reclamar, te va a decir, usted me tomó mal la muestra. Y no es así. Le tienes que decir todo lo que puede pasar si no sigue las indicaciones. Reacciones alérgicas, sí pueden suceder. Hay pacientes que son sensibles al guante de látex. Y cuando tú lo tocas, eh, el paciente después puede tener un prurito, un eczema, ¿no? Producto de que es alérgico al látex. Otra cosa que puede ser también la misma cinta que le ponen. Hay pacientes que te dicen no me pongas curita o no me pongas este esparadrapo porque soy alérgico. Puede suceder, hay que tener precaución con eso. Siguiente, por favor. Sí, siguiente, Juancito, por favor. Aquí también, si el paciente puede tener complicaciones, el personal también puede tener sus complicaciones, cortes o pinchazos. Los pinchazos por reencapuchar, por eso les digo, no reencapuchen.
Si van a reencapuchar con la jeringa, como les he indicado, ustedes no toquen el capuchón, simplemente la jeringa la colocan en el lugar del capuchón, presionan y de ahí descartarlo en el contenedor. Los cortes sí, también pueden darse cortes. Si a veces utilizamos mal el bisturí para un rapado, puede suceder. Salpicaduras en las muestras de los ojos, sí, también puede salpicarte muestras al momento de centrifugar. Cuando centrifuguen muestras, esperen a que la centrífuga se detenga de forma automática. Una vez que la centrífuga se detuvo, cuenten hasta 10, si es posible, y recién destapen. No destapen a prisa porque puede ser que estalle algo y le dañe los ojos. Hay que tener mucho cuidado. O al momento de hacer algún procedimiento, también puede salpicarles. Por eso, cuando vayan a hacer una toma, en el cual es un procedimiento, un raspado o algo de eso, un hisopado, tienen que tener cuidado de cubrirse los ojos. La contaminación de la piel también, sí, ustedes también se pueden contaminar, o también ustedes pueden ser alérgicos al látex. Si ustedes tienen una reacción al látex, hablen con su jefe de inmediato y díganle que en lo sucesivo, si puede ser posible que ustedes puedan tomar muestra con guantes de nitrilo, porque al nitrilo sí no hay alergia, simplemente que tienes que aprender un poco más de pericia en las tomas porque entre la sensibilidad del nitrilo y el látex, sí hay diferencia. El látex te ayuda más a hacer más sensible las venas de las arterias en comparación del nitrilo. Contaminación de mucosas también, pues, ¿no? Ya sea oído, nariz, mismo ojo te puede contaminar a la hora de una toma de muestra. Siguiente, por favor. Siguiente, Juancito. Si puedes estar amable. Aquí aquí es lo que me consultaban, el famoso orden de llenado de los tubos. Sí, si bien es cierto, hay muchos estudios, muchas clasificaciones que se dan a los tubos. La última que se hizo en España la realizaron en el año 2021, ¿sí? Y es la que básicamente yo he tomado para la clasificación y también en base a mi experiencia en lo que he podido ver en las tomas, ¿no? Básicamente, para el orden de llenado es básico. Primero, si hubiese un hemocultivo, ¿sí? Tomas la muestra para el hemocultivo, es lo primero que va a hacer, porque es el primero que tiene que estar libre de toda contaminación. Limpiar bien la zona y tomas tu muestra con hemocultivo. Hay, hay hemocultivos al vacío, ¿sí? Y hay hemocultivos no al vacío, que tienes que tomarlo con jeringa. Entonces, toma muestra pediátrica, sí, eso es genial. Ahorita te voy a explicar toma de muestra pediátrica, eso es otro caso. Ahí el problema no es el niño, el problema son los padres, por lo general. Así que hay que manejar más al papá que al niño. Es decir, el hemocultivo, si tienes que hacer tomas de muestra de hemocultivo, primero, si tu laboratorio cuenta con sistema de hemocultivo al vacío, genial, ¿no? Y si no, adecuarte a la situación, tomar con jeringa. Pero el orden es primero el hemocultivo, después es el tubo de tapa roja. ¿Por qué? Porque el tubo de tapa roja no tiene aditivo. Perdón, no tiene gel separador, tiene un acelerador de coágulo. Y siempre el tubo de tapa roja va a ir antes del celeste. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos la muestra para procesos de coagulación, porque el celeste básicamente es para procesos de coagulación, cuando tú estás ligando, lo ideal, acá les doy un tip muy importante. Cuando ustedes tengan pruebas de coagulación, o tengan pruebas de lactato, o tengan pruebas de dímero D, lo ideal es que esa muestra sea tomada sin ligadura, ¿sí? Porque ustedes, al ligar, activas la cascada de coagulación. Si es para lactato, estás activando la activación del lactato piruvato, entonces ahí puedes hacer que tu muestra se altere, porque recordemos que para hacer una prueba de lactato también estamos viendo que se le van a tomar a pacientes que tienen un problema de infarto de miocardio. Entonces, y la zona de la toma de muestra es una zona básicamente muscular. Entonces, al ligar, vas a activar la zona muscular. Entonces, lo ideal es no le tomo, igual es el dímero D. Por eso que se en las pruebas de coagulación, esas pruebas cardiovasculares, no utilizar ligadura, tomarla directamente, revisar bien al paciente y tomarla. Pero si no puedes tomarle sin ligadura porque es un acceso venoso difícil o alguna otra razón, entonces tienes que tomarle una muestra con un tubo que libere. Sí, el SCLSI te indica que el primero sea el celeste, pero
Lo que pasa es que si tú tomas primero el celeste, estás activando la cascada de coagulación. Lo que tú quieres ver son los temas de coagulación. Entonces, si tú le tomas directamente el celeste, toda esa muestra que vas a hacer está activado. Entonces, lo que tienes que hacer es rebajar eso y tomar con un tubo. Si te piden una bioquímica, tomarle primero la bioquímica y después el tubo celeste. Y si solamente te piden tubo celeste, colocar primero un tubo como para purgar y de ahí colocas tu tubo celeste. Es por eso que el orden va primero el hemocultivo, segundo el tubo rojo que no tiene gel, sino es un aditivo, un acelerador de coágulo, de ahí viene el tubo celeste, el tubo amarillo, el tubo verde, el lila, el plomo y el negro. Ahora los laboratorios básicamente para el tema del BCG, muchos ya no están utilizando el tubo negro, como el tubo lila están utilizándolo para el tema del BCG. El tubo plomo se debe utilizar cuando vas a hacer, qué sé yo, una glucosa a domicilio, ¿no? Porque la glucosa se consume en el tubo amarillo, porque como no lo vas a centrifugar de inmediato y no vas a hacer una toma única de glucosa, sino vas a hacer varias pacientes, entonces si vas a hacer un domicilio, puedes llevar tu tubo plomo que tiene cloruro de sodio y que te va a preservar la glucosa. La glucosa se preserva en 72 horas. Para eso es básicamente. Pero si no, no lo utilizan muchos los laboratorios porque las muestras se toman y una vez que coagula se llevan a centrifugar y lo primero que van a procesar, por ende, sería la glucosa, ¿no? Entonces, este orden que ven ahí es el orden que yo puedo manejar en cuanto a la información del SCLSI, del CLSSI y de los fabricantes de los tubos, porque los fabricantes también son parte primordial en esto. Y ellos son los que también te dan una pauta para que puedas hacer tu orden de llenado de tubos. Pero como les digo, no hay un orden preestablecido, pero es un orden en el cual muchos se han puesto, se han unido y han determinado cuál puede ser. Y cada, y como ven en el lado derecho, dice las inversiones, las cantidades de veces en que tiene que ser invertido cada muestra por, para que ésta pueda entrar en contacto, ya sea con el anticoagulante o con el gel activador. Ojo, el tubo celeste tiene que ser llenado. En ese sí no puede haber fallas. Tiene que llenarlo a la cantidad que indica el fabricante. Todo tubo tiene una marca negra, tiene una rayita en el cual te indica la cantidad. El tubo celeste tiene que ser llenado sí o sí en la cantidad que está indicado, porque ese tubo tiene una cantidad, de una proporción del anticoagulante con relación a la muestra que van ustedes a recolectar. ¿Sí? Sí, a veces no llena, pero hay que tratar de hacerlo. Sí, y no destaparlo, pues, ¿no? Porque si ustedes toman jeringa y llenan una cantidad y lo quieren completar con el tubo amarillo, eso no es lo recomendable. Por decir, ¿qué te digo? Tomas un tubo amarillo y tomas un tubo celeste. Y a la hora que llenas tu tubo celeste, como indicas, no llena la cantidad y te falta un poquito, entonces lo que quieres hacer es con tu tubo amarillo trasvasarlo. Lo ideal es que no lo hagas, porque el tubo celeste tiene que ser procesado tal cual. Si la tomas al vacío, al vacío. Si tomaste con jeringa, bueno, ahí sí, trasvasa a la jeringa. Si tomas con jeringa y vas a trasvasar los demás tubos, haces lo siguiente. Tomas con tu jeringa, qué sé yo, 5 o 10 mililitros y tienes que llenar dos tubos, ya sea uno de bioquímica a veces he visto llenan el tubo celeste, pero con ayuda, con agujas, y tomas todo el tubo, entonces lo que haces es, a la hora de trasvasar, lo ideal es que el trasvaso no lo hagas con jeringa, con aguja, perdón. Algunos dicen que colocas la aguja en la pared del tubo y no vas a ocasionar hemólisis. Sí, pero la cantidad y la rapidez con que sale es muy lenta. Entonces puedes tender a que se estén formando microcoágulos. Y a la hora que van a hacer el hemograma o otra cosa, puede haber una agregación plaquetaria, perdón, puede haber macroplaquetas. Entonces pasa a ser de que se lea una lámina y el problema no ha sido por el paciente, el problema ha sido a la hora de trasvasar la muestra al tubo. Entonces lo ideal es retirar la aguja y trasvasar a los tubos. Primero te aconsejo que trasvases al tubo ya sea amarillo o rojo y después al tubo celeste. Ah, te repito, el tubo celeste que no debe ser tomado con torniquete, sí, porque vas a activar la cascada de coagulación. Por eso es básicamente. Hay que hacer una especie de purga, entonces tomar en un tubo libre
y después llenarle el tubo celeste. Siguiente, Juancito, por favor. Aquí creo que ya está. Técnica de extracción arterial. Sí, aquí es a lo que mucho personal de salud le temen, incluyendo a los médicos también le temen mucho, ¿no? Me ha tocado muchos médicos que no, porque seamos sinceros, la técnica de extracción de sangre arterial es procedimiento netamente clínico, netamente del médico. No debe ser tomado por técnico, no debe ser tomado por phlebotomista, no debe ser tomado por tecnólogo, pero lo hacemos, ¿sí? Porque tenemos más experiencia que en sí el personal médico. Pero este es un procedimiento netamente médico. Entonces, para la extracción de sangre arterial se van a utilizar igual tres zonas, ¿no? Ya sea en la mano, en la muñeca, ahí está la arteria radial la cubital, en el brazo, la arteria braquial, y la femoral en el pie, en la pierna, perdón, sí, en la parte de la ingle, ahí está la femoral. Siguiente, por favor, Juancito, para explicar la técnica de Hallen. En la técnica para cuando van a hacer, sí, pedial también se puede hacer, pero ahí vas a tener a veces un problema con el empeine, porque la arteria pasa por encima del empeine, entonces a la hora que le tomes tienes que tener muchísimo cuidado porque le puede doler al paciente. Y en la pedial, por lo general, sí o sí tiene que ser en ángulo de 90, así que tienes que tener mucho cuidado con esa arteria. Te puedes ir a la sapena, al lado del pie, en el tobillo, por ahí, si vas a poder palpar y por ahí también vas a poder hacer tu toma de muestra arterial. Una de las técnicas para hacer la toma de muestra arterial es hacer famosa maniobra o técnica de Hallen, ¿no? En el cual le vas a colocar el dedo índice y el medio, o el dedo mayor, en ambas arterias, en la radial y en la cubital. ¿Sí? Vas a presionar allí y después retiras el dedo de la cubital y como ves en la figura vas a ver que la parte de la arteria cubital va a estar rojo porque está la sangre ahí, y en el otro va a estar blanco porque estás presionando la radial. Entonces, al presionar, no vas a hacer que haya un fluido de sangre. Pero si en la cubital está pasando la sangre, quiere decir que ahí sí puedes proceder y que está la arteria ahí. Por eso que te dicen, hay tres parámetros acá, positivo, dudoso y negativo. Positivo es el color de la palma de la mano, debe recuperarse a los 7 segundos. Claro, una vez que has apretado y retiras el dedo de la cubital, cuentas hasta 7 y si antes de 7 se forma esta reacción que estamos viendo acá, perfecto, puedes proseguir. Si no, no. Desde 8 a 14 dudoso y mayor de 15 es negativo. Siguiente, por favor. La to- el- Les dije que cuando van a hacer toma de muestra en la vena, el dedo índice es el que nos va a servir de guía para la vena mediana. En la muestra arterial no usen el dedo índice. ¿Por qué? Porque nuestra arteria radial pasa por nuestro índice y nuestro pulgar. Entonces, si tú vas a palpar la arteria radial del paciente con tu dedo índice, a la hora que vas a sentir el latido, vas a sentir tu latido. Y a las finales no vas a sentir el latido del paciente. Entonces, lo ideal es que utilices el dedo mayor. Con ese dedo mayor vas a ir palpando y vas a ir sintiendo el latido. ¿Sí? Y ahí colocas el dedo mayor sobre la arteria, no presiones tanto porque no vas a sentir, colócalo en una presión media y vas a sentir las pulsaciones. Ahí va a ser fácil para que puedas identificar la arteria. Con ayuda también de la técnica de Hallen, ahí vas a poder. Lo que sí puedes hacer es que una vez que localices la arteria, coloques tu dedo mayor y tu dedo índice en una forma de V, o una V de chica, ¿no? Una V. Y ahí, se supone que ya sentiste la arteria en tu dedo mayor, y el dedo índice te va a servir de fijador. Entonces, entre el espacio que deje el dedo mayor y el dedo índice, ahí limpias y ahí vas a colocar la aguja y la sangre tiene que subir por aspirado. Antes de colocar la aguja, el émbolo lo retraes un medio centímetro o un centímetro, si es posible. ¿Por qué? Porque una vez que tú colocas la aguja, la sangre tiene que subir por succión. La aguja, para la técnica arterial,
es en ángulo de 45 a 60 grados, plano inclinado, nunca plano recto, plano inclinado. Y dependiendo también del paciente, hay algunos en que comienza a salir, vas a ver el capuchón que se tiene sangre, comienza a salir la sangre arterial y tú le vas a dar una ligera ayuda jalando, no tan fuerte, jalando un poquito con el émbolo para que pueda llenar la jeringa. ¿Sí? Una vez que ya retiraste, ya tomaste la cantidad suficiente de sangre, retiras la aguja, colocas el algodón, eso sí, ¿ah? El algodón tienes que tratar de presionar lo más fuerte que puedas. No es tan ligerito como la venosa. Colocas el algodón y le presionas fuerte al paciente. Si estás con alguien, que la otra persona te ayude y que le presione fuerte. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer que la aguja, la jeringa de haga, no tenga burbujas, no tenga aire, porque si no esa muestra no va a servir. Y por lo general las jeringas de haga tratan de utilizar las jeringas. Ahora normalmente en los laboratorios se utilizan las jeringas que ya vienen toda preparada en su estuche, que trae un capuchón de purga, que es como una cosita verde, como un taponcito, ese es de goma, ese es un capuchón de purga, y trae una tapa. En ese capuchón de purga, ¿qué vas a hacer? Colocas el tubo en ángulo de 90, la aguja sobre el capuchón de purga, y si tiene aire, vas empujando el émbolo hasta que todo el aire caiga en el capuchón de purga. Y una vez que ya tuviste eso, colocas la jeringa sobre el descartador, y si tuvieses una tijera, con una tijera no una tijera para cortar, sino es una tijera especial, esas que usan en el área de enfermería, con la tijera giras en sentido contrario del reloj para que pueda salir la aguja y lo elimines en el descartador. Y ahí le colocas la tapa verde, lo cierras bien, y una vez que le colocaste la tapa, gira hacia la derecha y hacia la izquierda con tus dedos como si estuvieses como lapicero, como le estás refregando, derecha, izquierda, derecha, izquierda, para que esa muestra se homogeneice. Tratar de llevarlo de inmediato al área para que lo puedan procesar. Si la toma de muestra de haga la estás haciendo en un domicilio, tienes que llevar GELPA, porque la muestra va a estar viable durante una hora en el hielo. ¿Sí? Por lo general, hagas deben tomarse en el laboratorio. ¿Por qué? Porque si la muestra no llega a la saturación que es mayor de 95, entonces te vamos a decir nueva muestra. Tú puedes decir que sí es haga, pero no es. Característico en la muestra de haga y característico en la muestra de sangre, la muestra de sangre venosa es de un color oscuro, ¿sí? Es un color rojo oscuro. La muestra de sangre de haga es rojo escarlata. Ese es el color característico de la muestra. Rojo escarlata es un color más claro que la muestra de vena. La muestra de vena es oscura y la muestra de haga es más clara. El color característico, como les digo, es rojo escarlata. Tú con los años te vas a dar cuenta de que esta es una muestra de haga, esta es una muestra venosa. A la hora de tomar, a la hora de introducir la aguja y que comience a llenar la sangre, también. Porque se siente, hay un clic especial a la hora que colocas la aguja dentro de la arteria que te indica de que sí estás en haga. Pero tienes que tener experiencia para que sepas que sí estás en haga, porque tu muestra ya no es haga y se contaminó y es venosa. Sí. Siguiente, por favor. Aquí, este punto sí quiero llegar. Diferencia entre extracción y recolección. Sí, aunque me digan, sí, pero eso sí lo sabemos, pero a veces cometemos el error. Voy a extraer o voy a traer una toma de muestra de orina, una toma de muestra de heces. La diferencia entre extracción y recolección es simple. En toda extracción siempre es un proceso en el cual va a ser por un procedimiento invasivo, sí o sí. Toda extracción o toma de muestra es un procedimiento invasivo, sí o sí. ¿En qué te digo? Muestra de sangre venosa, muestra de sangre arterial. ¿Qué estás utilizando? Una aguja, un cuerpo extraño que está ingresando al cuerpo del paciente y le va a ocasionar un trauma. No un trauma psicológico, sino un trauma, un dolor. Ya les dije que el umbral va a ser mayor o menor dependiendo del paciente, pero es un cuerpo extraño que está ingresando al cuerpo del paciente. Ese es un procedimiento invasivo. La toma de muestras con hisopado también es un procedimiento invasivo, porque estás ingresando con un dispositivo en una de las cavidades del paciente para extraer una muestra. ¿Sí? Aunque parezca mentira, el test de Graham también es una extracción. ¿Por qué? Porque ya les dije que hay pacientes que pueden presentar algún tipo de alergia o una reacción. Al colocar la cinta adhesiva en la región perianal,
Hay pacientes que sus pies son muy sensibles y al retirarla no siempre es con delicadeza. Entonces puedes ocasionar un pequeño eritema. Entonces, el test de Graham también es una extracción porque es un procedimiento invasivo. ¿Qué es una recolección? Aquel procedimiento donde no es invasivo, donde por lo general el espécimen fluye en forma natural, es expulsado del cuerpo. Una muestra de orina, una muestra de heces, una muestra de esputo. ¿Sí? Esos son procedimientos, esos son recolecciones. Un, un hisopado uretral, eso es una recolección, es un procedimiento invasivo, estamos recolectando muestra de la uretra para ya sea BPH, perdón, BPH o algún cultivo de uretral. Entonces, esa es la diferencia. Procedimiento, extracción, todo procedimiento invasivo. Recolección, no hay ningún tipo de dispositivo invasivo que ingrese dentro del cuerpo. La muestra se obtiene por recolección espontánea. ¿Sí? Y esto sería todo en cuanto a la presentación. En la última, creo que les doy las gracias. ¿O no, Juancito? La pasa, porfa. Sí, les doy las gracias. Y de ahí, cualquier pregunta que ustedes quieran realizar, aquí a su disposición. Si tienen alguna pregunta para poder ayudarlos. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Sí, digan. ¿Me escucha? Sí. Sí, le escucho. Bueno, primero felicitarlo por la exposición muy práctica, amena, que nos ha hecho recordar y algunos que están en la práctica, reconocer aspectos que parecen a veces muy simples, pero que realmente toman mucha importancia, ya que sabemos que la parte preanalítica es una de las partes muy importantes en cuanto al laboratorio, ¿no? Incluso, según los estudios, también se sabe que en la preanalítica ocurren muchos errores que pueden evitarse, ¿no? Pero en el caso de los pacientes pediátricos, según su experiencia, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos daría usted para que esa toma de muestras sea exitosa? Gracias. Ok, sí, perfecto. En cuanto a las tomas de muestras pediátricas, como les dije, punto número uno, cuando llega papá o mamá o llegan dos familiares, lo ideal es que la persona que tenga el carácter más fuerte es el que va a entrar a la toma de muestra. Punto número dos, debe ser establecido por protocolo de todos los laboratorios de que las tomas de muestras pediátricas sean realizadas por dos personas del laboratorio. Sí, hay diversas técnicas para la toma de muestra pediátrica. Uno es envolverlo tipo tamalito. Lo ideal es que si dependiendo de la edad del niño, ¿no? Estamos hablando de hasta un año, colocarlo en una camilla y envolverle el brazo que no se va a utilizar con una sábana, ¿sí? Pegado al cuerpo, envolverle y dejarle libre, cosa que si le movemos el brazo y a ver si llega hasta el pie, y dejar libre el brazo que vamos a poder utilizar para la toma de muestras. El familiar va a tener que colocarse encima del niño para poder sostenerlo también, pero ya con la envoltura que le hemos hecho tamalito, nos va a dejar trabajar fácilmente, hacerle poder ligarlo y tomarle la muestra al niño. Aquí sí que tener cuidado con hay vacutainers pediátricos, por si acaso, donde el holter es más pequeño, es menos complicado de tomar, y ahí sí hay que ver qué tipo de muestras van a hacer, ¿no? Puedes tomarle con jeringa, puedes tomarle con aguja libre, pero lo ideal es tomarle lo más rápido posible al niño, porque sí o sí el niño se va a mover. ¿Sí? Otra forma es que el familiar se siente, la persona abre las piernas, coloca las piernas del niño dentro de sus piernas y hacerle una tijera. Y con el otro brazo, sostenerle el brazo que no va a utilizar. Y como les digo, siempre a dos personas para que la otra persona te pueda ayudar a sostener. Y el que tiene más pericia, eso sí, la persona, el laboratorista, el flebotomista, el que ustedes quieran que tenga más pericia es el que tiene que tomarle al niño. Lo ideal es que a los niños sean en una sola toma de muestra, no hacerle dos o tres piquetes. En una hay que tomarle la muestra de sangre al niño, porque sí o sí, ya es una experiencia traumática el que lo sientes para que le tomes la muestra y ahora si le vas a hacer doble piquete, peor, encima el familiar se te va a fastidiar. Ese es el consejo que te puedo dar. Gracias. Muy bien, Helio. Ah, ya, Muchas el número. gracias. Así, hay una pregunta ahí, Diga, dice, diga. ¿cuál sería el número de aguja ideal para niños o neonatos?
Bueno, la aguja número 22 o 23, que son las más adecuadas para niños. Esa es la que te puede servir. El gran problema es que cuando se utiliza agujas de menor calibre, la fluidez de la sangre se hace mucho más lenta, Esa es otra cosa. Sí, yo por ¿no? lo general, Entonces, o sea, yo por lo general con todos mis pacientes cuando utilizo agujas libres o con jeringas, te soy sincero, un solo dolor, pero tengo toda la muestra. Yo utilizo la de 20 y sí, yo utilizo la sí, de 20 y me es genial. en la aguja de 20 te puede fluir mucho más rápido la muestra de sangre Claro, y se evita inclusive la hemólisis, sí, cuando se es toma más al fácil. vacío, por ejemplo. Claro, Sí, la absorción es más rápida en una de 20, porque a veces el paciente va a querer aguja de bebé. Sí, pero aguja de bebé no sé por qué le mienten a la gente con la aguja de bebé. Quieren aguja de bebé, quieren la de 25. Y eso no te sirve para nada, eso solamente es para acá. Pero lo ideal es un solo dolor, aguja de 20 y obtienes tu muestra libre de todo problema. muy bien, muy bien. ¿Algún colega que desea hacerle una pregunta? Aquí hay una pregunta que dice, ¿se debe considerar la aguja de 20? A ver, hay preguntas en el chat. Vamos a ver. No sé si tú lo puedes leer también. No la visualizo. Dice, ¿considera el número de aguja ideal para niños y no? Ya dijimos ya. ¿Se debe considerar la aguja de calibre 20 a la vena? Claro, eso es lo que estábamos hablando. Claro, esa es la Sobre ideal. la, claro, ajá. Sí, sí. Y bueno, duele un poquito más, pero es una buena alternativa. Y la otra es la 21 por uno, La como tú 21. estás hablando. Claro, La 21 por uno, sí. así Eso es. sí. Sí, porque es verdad. Las agujas de menos calibre, más traumatización para las venas y más complicación para la muestra. Una aguja, mientras más pequeño el calibre, más fácil que tengas una hemólisis. Así es. Es Y por eso vamos mejor. a, y hay riesgo de que volver a tomar otra vez la muestra. ¿No? Eso sí. Muy bien. ¿Algún colega, amigo que desea hacer alguna pregunta? Puede hacerlo nomás, active su micrófono y lo vamos a escuchar. Buenas noches. Siga, siga, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por cederme la palabra. Una consulta. ¿Alguna recomendación o una opinión sobre la toma de muestras en neonatos en el talón? ¿Alguna recomendación que me puedas dar sobre ese tema, por favor? Ah, sí. Sí, el neonato, claro. Ya sea para prueba de capilar o para el criobado, lo que debes hacer es primero precalentar el talón. ¿Cómo? Con tu mano, ¿sí? Trata de con tu mano tocar el taloncito, mantenerlo así un par de minutos, soltarlo hasta que, hasta que el taloncito se ponga rojo. Y si no llegas a eso, los neonatos están en incubadora o en tal caso un guante le colocas agua lo más tibio posible y el guante pero no va directo a la piel, cubrirlo con un trapo o cubrirlo con papel toalla y colocarlo sobre el talón. Contar hasta 5, retirar y se va a ir formando, se va a ir poniendo rojo el talón. Una vez que ya obtuviste eso, presionas el talón, lo limpias y con una aguja pinchas. Y ahí soltar y llenando el capilar. Soltar es lo que se llama ordeñar. Eso es lo que es la técnica de ordeñar es con los neonatos. Ese es básicamente. Con un neonato, por lo general, vas a tener que llenar capilares, porque es lo más práctico. Y en el criobado o el tamizaje, sí tener mucho cuidado, porque hay algunos que agarran y al círculo le colocan 2 o 3 gotas. No, es una sola gota. Por eso tienes que precalentar bien el talón del niño y una vez que pinchas, tratar de que salga la gota que debe ser y llenar en cada círculo, porque si no, esa muestra te la van a rechazar, sí o sí, porque uno dice, no, no se dan cuenta, esa muestra te das cuenta de que tiene más de una gota y no sirve para la lectura, tiene que ser una sola gota. Y por lo ideal sería de que para los neonatos se utilicen las lancetas, hay unas lancetas automáticas que ocasiona primero menos dolor y dos, el, el pinchazo es tan profundo que no se, primero no se siente, porque le he probado a un adulto y hasta yo me he pinchado, no se siente, y hay mayor capacidad de que la gota sea más expansiva. Por eso te recomiendo las lancetas automáticas.
Una Gracias, gracias. pregunta, Elio. En los pacientes neonatos, ¿no se puede tomar de la avena? Sí, pero por eso, si tienes, como te digo que obviamente, mucha experiencia para que la tomes en la vena. En los neonatos se debe dar las venas de la mano. Ahí es más notorio la venita. Eso sí, presionas fuerte, colocas una pequeña ligadurita y presionas fuerte. Y ahí tienes que utilizar la técnica de ordeñar también. Eso es lo que se hace con el neonato. Si tienes buena experiencia, puedes palparle la vena del brazo y ahí puedes tocarle su muestrita. Pero si no tienes experiencia, no te arriesgues a tomarle un neonato. Mejor anda a la mano, que es más seguro ahí de que puedas tomarle su muestra de sangre. Así es. He visto en el hospital que hay una señora técnicas que son expertas sacando Eso las sí, muestras en el brazo, en el sí, pie del codo, encontraban la vena y sacaban la cantidad de sangre que deseaban. sí, eso Porque sí. en el talón no se puede sacar mucha cantidad de sangre. Entonces, No, por lo por eso te digo, tanto, está limitado a la cantidad de exámenes también que se está solicitando. si en el talón vas a Sí, sí. llenar capilares, no más cosas de es lo que vas a hacer Entonces, claro, para bilirrubinas, esas cosas, grupos sanguíneos. Pero si tienes más pruebas que le mandan al neonato, sí vas a tener que ser de la mano, o si no, buscar a alguien que tenga mucha cancha, como te dice, para que le pueda tomar del bracito. así es. Muy bien, gracias Helio, gracias por tu disertación, ha sido una excelente disertación. Nomás invitarlo a nuestros amigos que el día 8 de febrero habíamos quedado. Sí, El 8 de febrero se va a realizar el curso práctico de toma de muestra a cargo del licenciado Helio Bustamante. Se va a realizar el curso práctico de toma de muestra, o sea, venopuntura, para todas las personas que desean. Así que en esta semana vamos a ya lanzar el banner en la página web, perdón, en el Facebook y también a través de nuestro chat de WhatsApp para que puedan inscribirse y vamos a dar un costo posteriormente para poder darle una charla exclusivamente de toma de muestra. A todas las personas que desean aprender a tomar muestra, aquí vamos a tener con Helio, lo conozco bastante tiempo, es experto en tomar muestra. Él saca sangre hasta de la piedra. Así que vamos a tenerlo a él como profesor y nos da mucho gusto que haya llegado a un buen nivel. Te felicito. Muchas muchísimas gracias. gracias, Juancito. Y allí ya saben, ya Gracias. para el próximo año va a estar en el mercado del libro de hiperanalítica. Espero lo compren. Espero, sí, seguro, seguro. Lo vamos a tener. Muchas gracias. Gracias, amigos. Nos estamos viendo próximamente. ¿Tomas Gracias. foto, Juancito, ahí? ¿Cómo? ¿Tomas foto ahí? Tomo foto y no sé cómo es esto. La verdad que, ¿cómo, cómo se hace el pantallazo? Ok, ya tomé la foto de todos los asistentes. Los Listo, que, Juancito. sí, los que desean certificado, por favor, escribir al WhatsApp 913-802426. 913-802426. A ese WhatsApp
para los que desean su certificado de la ponencia. Y además vamos a colgar también el link para todos los asistentes sobre la grabación del curso. ¿Ya? Eso es lo que Ok, vamos a hacer. muchas Ok, gracias. muchas gracias. Ya, cuídense.